Hermanos, siempre va a ser como una gran responsabilidad y un privilegio estar delante de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y hoy vamos a tocar un capítulo de la Biblia que yo no pensé que fuera tan complicado, pero lo vamos a disfrutar, amén. En los últimos sermones el pastor Harold ha estado comentando acerca de algunas características que tiene que tener toda persona que ha recibido el don de la salvación, que ha recibido al Señor Jesús en su corazón. Sin duda es pertinente realizar un autoexamen en estos primeros días del año para ver cómo está nuestra relación con el Señor y si de verdad somos cristianos o eso es lo que aparentamos. Es un año lleno de proyectos y lleno de oportunidades. Cada año es una nueva oportunidad. Como dice el refrán popular, mientras haya vida, hay esperanza. De manera que Dios nos da innumerables consejos para este año. Por ejemplo, el Salmo 37:5, todos lo conocemos. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Un salmo muy hermoso porque nos enfatiza que debemos de entregarle al Señor el señorío de nuestra vida y que nuestra manera de vivir de fe de ello, y así el Señor manifestará sus obras. Porque como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien. Sin embargo, a veces la vida no es como queremos. Estamos rodeados de un montón de situaciones difíciles que hacen que cuestionemos a Dios, que nos cuestionemos a nosotros o que cuestionemos a nuestra familia, a nuestros padres. ¿Qué pasa si este año todo va bien y de repente por alguna injusticia te echan de tu trabajo? O si por alguna razón hay alguna calamidad en tu familia, una enfermedad, un cáncer, una diabetes en estado crítico. O si tú esperas el nacimiento de una criatura y cuando nace te encuentras con que tiene síndrome de Down, ceguera. ¿Qué hacemos ante la discapacidad, por ejemplo? Esas situaciones en que nosotros decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Que no entendemos por qué pasan. ¿Cómo puede un cristiano afrontar este tipo de aflicciones? ¿Qué podemos decirle a los padres de un niño que nació con alguna discapacidad? O aquella mujer que piensa abortar a su niño porque los médicos le han dicho que van a nacer con alguna malformación. ¿Cómo podemos encontrar consuelo como iglesia ante la muerte de personas queridas, virtuosas como Madeleine, como la hermana Betty, que uno dice, ¿por qué le pasa esto a ella? ¿Por qué no le pasa a otra persona? Si esa persona está trabajando para tu obra, ¿por qué? Afortunadamente, el Señor nos ha provisto en su palabra de muchísimos ejemplos de cómo Él obra en medio del sufrimiento. Mi oración el día de hoy es que Dios abra nuestro entendimiento y que podamos comprender cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Por eso les invito a que abran en sus Biblias el capítulo 9 del libro de Juan. 9 del libro de Juan, voy a estar leyendo en la versión de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo era este hombre? Ciego pero de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos de hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Oremos. Señor, en esta mañana abre nuestras mentes, ilumina nuestros corazones
para entender qué es lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Señor, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que nuestros oídos puedan oír tu verdad, que nuestro corazón pueda ser quebrantado ante tu palabra y que no nos resistamos al poder de tu Espíritu Santo que ha venido a sanar y ha venido a dar vida. Ayúdanos a comprender cuál es la palabra que tú quieres para el día de hoy y que tú quieres que nosotros obedezcamos. En Cristo Jesús, amén. El libro de Juan es hermoso. Quienes me conocen saben que es mi libro favorito de la Biblia, porque muestra a un Jesús como el Hijo de Dios y luz de los hombres. Por ejemplo, miremos Juan capítulo 1, versículo 9, dice: aquel que es la luz verdadera, hablando de Jesús, quien da luz a todos, venía al mundo. En este pasaje encontramos la manifestación de la persona de Jesús mediante un encuentro al que le precedería un milagro y una serie de acontecimientos, ante los cuales todo revela que Jesús es la luz del mundo, como dice el versículo 5. Esto es clave. Versículo 5, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. No es la primera vez que Jesús dice esto en el libro de Juan. En el capítulo 8, si voltean la página, versículo 12, Él ya había dicho: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto lo dice inmediatamente después de lo que pasa con la mujer adúltera, que le iban a tirar las piedras. No obstante, en esta ocasión Jesús vuelve a repetir: yo soy la luz del mundo. Y Él quiere revelarnos que Él es la luz, aún en las situaciones más complejas emocionalmente y hasta teológicamente. Jesús se revela como la luz. Y mi deseo es que el Señor esta mañana también ilumine nuestros corazones para que comprendamos que Él es nuestra luz cuando todo anda bien, pero también cuando todo anda mal. Volvamos al texto, capítulo 9 de Juan. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, estos sus padres, para que naciera ciego? Esta pregunta es clave y se va a desarrollar. Pero esta pregunta no se hubiera generado si Jesús no se detiene a ver al hombre ciego. Fíjese, solamente cuando los discípulos ven que Jesús ve al hombre ciego, es que se da la duda y esta posibilidad de que Jesús revele una de las verdades más hermosas que está en la Escritura. Jesús pudo haber sido como aquel levita o aquel sacerdote de la parábola del buen samaritano, si recuerdan, que pasaron frente al necesitado y como tenían muchas ocupaciones o muchas cosas que hacer, se fueron de largo. Y hacen como muchas veces nosotros: como esta situación no me afecta a mí ni a mi familia, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me estreso? Sin embargo, estamos a punto de conocer una de las verdades bíblicas más hermosas únicamente porque los discípulos ven a Jesús ver. Repito, solo cuando los discípulos ven a Jesús ver la necesidad, es que surge esta duda cuya respuesta culmina en la revelación de Jesús como la luz del mundo. Oh, cuánto tenemos que aprender de Jesús. Muchas veces cuando vemos a un hermano necesitado, a una persona en discapacidad, un enfermo mental, lo que tendemos a hacer es alejarnos, a huir. ¿Qué decir cuando vemos a alguien con una gran necesidad espiritual? Un drogadicto, una prostituta, un homosexual. Nuestra tendencia siempre es a mantener nuestra distancia. Y ustedes pueden decir pero esto es algo natural del ser humano. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño aquí en la iglesia había un ministerio que se llamaba Ictus,
que nos daban como enseñanzas bíblicas los sábados a los niños, y era muy bonito. Y recuerdo que en cierta ocasión y por cierto tiempo, llevar a una niña que padece osteogénesis imperfecta, también conocida como la enfermedad de los huesos de cristal. Yo tenía 9, 10 años y esa niña era mayor que yo. Ella medía como 1 metro, por mucho, tenía 15 años, medía 1 metro, su cuerpo parecía como un bebé, pero su rostro parecía de una persona más madura. Y claro, nosotros los niños tendíamos a alejarnos. Confieso que a mí me daba miedo. Y fue todo un trabajo de las maestras como decirnos que ella era una niña común y corriente, solo que tenía que tener algunas precauciones. El punto aquí es que aunque nuestra respuesta natural ante la necesidad y el dolor es alejarnos, nosotros no somos naturales, nosotros somos cristianos. Nosotros podemos hacer morir las obras de la carne y no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nosotros sí podemos ir a la necesidad y la invitación de Jesús es ir, no huir. Volvamos al texto. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Pensándolo bien, esta no fue la respuesta más compasiva para ese momento. O sea, Jesús estaba pasando y viendo la necesidad y muy probablemente los discípulos sabían que iba a sanar al enfermo. Pero en vez de los discípulos como estar a la expectativa, lo que le van a hacer es a preguntarle delante del enfermo: Jesús, ¿quién pecó, él o los papás? No es la respuesta que nosotros esperaríamos. No es lo más compasivo de alguien. Hombre, espere que Jesús haga su milagro y después pregunta. Yo me acuerdo que cuando mi papá me cuenta que cuando él era pequeño, mis abuelos tenían ciertas dificultades y peleaban mucho. Y en una de esas ocasiones mi abuela le tiró un caldero a mi abuelo y le pegó a mi papá en la cabeza, en la sien, y mi papá se desmayó. Y lo primero que hicieron no fue socorrerlo a él, sino discutir de quién fue la culpa. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Eso tal cual. Aún así, tenemos a un Jesús tan misericordioso que a pesar de la imprudencia de los discípulos, les responderá su duda, no sin dejarlos con una pequeña exhortación de la urgencia de atender la necesidad. Querido hermano, en la iglesia, sí, en esta congregación, usted va a encontrar a personas con muchísimos, pero muchísimos errores. Yo reconozco que yo no he sido la persona más prudente muchas veces y que en múltiples ocasiones yo he pecado contra personas de esta comunidad. Pero las palabras de Jesús nos ayudan a ser compasivos. Creemos en el perdón. Y si es el caso, a corregir con amor. Sigamos en el pasaje. Versículo 2. Los discípulos preguntan: Rabí, ¿quién pecó, estos sus padres, para que naciera ciego? Jesús responde: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y acá hay una duda teológica, que al parecer existía la concepción de que todo sufrimiento corresponde a un pecado específico. Es decir, si yo tenía una enfermedad, eso iba directamente relacionado a algún pecado que yo había cometido. Ahora, nosotros sabemos que la enfermedad y todo sufrimiento tiene su origen en el pecado universal, en el pecado de Adán. Si no me creen, corroborémoslos con el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 20 y 21. Romanos 8, 20 y 21. Dice así: porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud. ¿De qué? De la corrupción. La corrupción entró al mundo con el pecado.
Por eso envejecemos. Por eso el hombre llega a una etapa de su vida en la cual la corrupción le ha alcanzado tanto que sus fuerzas se comienzan a debilitar y ya no tiene las mismas de antes. Comienza a decaer, comienza a tener múltiples enfermedades. Por la misma corrupción del pecado. Porque el pecado trajo la enfermedad. Pero los discípulos no estaban pensando tanto en la causa del pecado original como de la enfermedad del ciego. Ellos más bien tenían una teología parecida a la de los amigos de Job, que consideraban que todos los males que sobrevinieron a Job era a causa de algún pecado gravísimo que Job, el mismo Job, tuvo que haber cometido. Y ustedes ya conocen la historia. Ellos tenían la concepción, y así cree mucha gente, que a los que obran bien les va bien y a los que obran mal les va mal. Sin embargo, estas personas que creen esto no conocen a Dios como deberían conocerle, puesto que desconocen que hay propósitos secretos en la mente de Dios aún en medio de la aflicción. ¿Saben cómo terminó la historia? Job al final dice: de oídas te había visto, mas ahora mis ojos te ven. Ciertamente Dios en su soberanía puede enviar alguna enfermedad para castigar un pecado. Dios puede enviar un cáncer de pulmón para castigar a una persona que a lo largo de su vida ha sido adicto al cigarrillo, por ejemplo. Pero Jesús enseña que esto no necesariamente es así. Una enfermedad no es directamente correlacionada con un pecado. Pero también hay otra pregunta. Bueno, si no pecó el bebé, al parecer ellos tenían la concepción de que tal vez el bebé en la matriz pecó, pero si no fue esto, no pecó el bebé, ¿será que pecaron los padres? De hecho, hoy en día también existe una teología muy parecida, de que hay hijos que nacen malditos, por así decirlo. Que si el papá es adúltero, entonces el hijo necesariamente va a ser adúltero. O si el papá es alcohólico, el hijo necesariamente tiene que ser alcohólico porque ese pecado como que se hereda. Y revisan mucho el libro de Éxodo, se basa mucho en el libro de Éxodo 25, si quieres lo revisamos. Éxodo 25. Dice: no los adorarás ni los servirás porque yo, el Señor, soy tu Dios. Yo, Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces por eso dicen, si los padres cometen, son pecadores, entonces eso va a influenciar en la tercera y cuarta generación, porque se van a heredar de alguna manera los pecados, y entonces hay un tipo de maldición que traspasa las generaciones. Pero si revisamos el contexto, encontramos que esto se trata de un anuncio, una promesa colectiva, no individual. Dice que el pecado conjunto de los padres de una generación, de los líderes de una generación, tiene consecuencias funestas en las futuras generaciones. John MacArthur, hablando en uno de sus sermones acerca de esto, dijo, abro comillas: tienes que tener cuidado de tu generación, ya que si tu vida se caracteriza por la iniquidad y el pecado, va a tomar 3 o 4 generaciones para revertirlo si no mira la sociedad actual. Cierro comillas. De manera que no se trata de una generación maldita, sino de una cultura de pecado que los hijos aprenden y replican. Eso sí es una cultura maldita. Los hijos no nacen con un pecado heredado. Claro, si tus hijos nacen en un ambiente donde en cada fiesta familiar hay un ambiente de lujuria, que los tíos morbosean a las sobrinitas y eso, y hay cualquier tipo de relaciones sexuales, claramente, muy probablemente eso es lo que van a aprender y eso es lo que muy probablemente van a replicar. Y va a tener consecuencias graves en los hijos, en los nietos y en los bisnietos. ¿Sí me están entendiendo? Pero si no me creen, porque sé que esto a veces es difícil de comprender, créanle a la palabra. Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18. Dice así:
Y vino a mí palabra del Señor. ¿De quién? ¿De Luis Rafael? Vino del Señor, diciendo: ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comen uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? Ese es el proverbio que se decía, que porque los padres pecaron, entonces las consecuencias de los pecados de los padres van a estar sobre los hijos. Pero presta atención a lo que dice el versículo 3 acerca de este proverbio. Vivo yo, declara Dios. Vivo yo. ¿Quién declara eso? El Señor Dios. Que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. Hermano, si tú crees que naciste maldito por alguna causa de tu familia, déjame decirte que el Señor te ha liberado. Y mire el versículo 20, lo que dice: el alma que peque, esa morirá. Versículo 20. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Los padres pagarán por su pecado y los hijos pagarán por su pecado. Los padres serán bendecidos por lo que ellos, y los hijos también serán bendecidos. Así como la salvación no se hereda, tampoco la maldición se hereda. Y esta doctrina es clave. Clave. Pero sigamos con el pasaje de Juan. La respuesta de Jesús en el versículo 3 del capítulo 9 de Juan es súper clara. Ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús está diciendo aquí a sus discípulos: yo no les puedo responder esta pregunta en los términos que ustedes me colocaron. No puedo. Ustedes solo me están dando dos opciones: o pecaron los padres, o pecó el hijo. Pero Jesús cambia los términos y dice, y nos enseña, que la explicación a las situaciones difíciles que no podemos comprender no está en las causas, no son las causas. La explicación está en los propósitos. El Señor tiene propósitos para tu vida. Al Señor le plació que este hombre naciera ciego. ¿Por qué? Porque Él quiso en su soberanía, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay algunos pastores y algunas enseñanzas que intentan defender a Dios y dicen: no, Dios no pudo, Dios es muy bueno y Él no pudo crear un hombre enfermo. No, Él no pudo hacerlo. Dicen que este versículo 3 simplemente dice que Jesús iba pasando y se encontró con el hombre enfermo. Ay, hay un hombre enfermo y voy a usarlo como una excusa para sanar. Es decir, que no era un propósito, sino era el resultado. Sí, me hago entender más o menos lo que plantean. Que Dios es tan bueno que Él no pudo permitir que el hombre naciera ciego, sino que simplemente eso sucedió y Él, como sabía que ya iba a estar ciego, entonces iba pasando por ahí y lo sanó. Tengo dos razones por las cuales esta teoría no funciona. Primera razón: si eso estuviera pasando, si fuera el resultado y no un propósito, Jesús no estaría respondiendo las preguntas de sus discípulos. Ellos buscaban una explicación de por qué era ciego. Pero si solamente de repente se hubiera encontrado con la ceguera, entonces no estaría respondiendo la pregunta. Segunda razón, y es la que más me convenció, más me convence. Dios conoce todo lo que pasa en la formación del ser humano. Él sabe cuando los padres tuvieron relaciones sexuales. Él sabe cuál era el óvulo que iba a fecundar el esperma. Él sabe cuál iba a ser la codificación genética, cuál era el gen que iba a fallar. De hecho, Él puso ese gen ahí y hizo que fallara. Porque Él conoce todo eso. Dios no juega al tingo tango.
Dios tiene propósitos. Si no me creen, miremos la Biblia. Salmo 139, versículo 13. A veces este salmo nos gusta cuando es bonito, pero cuando no es tan bonito. Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, aleluya. Me hiciste en el seno de mi madre. Qué hermoso, Dios nos formó en el seno de nuestra madre, nos entretejió y Él mismo nos vio allí, en esa barriga. Él mismo nos formó y nos formó con un propósito, con tus cosas buenas, pero también con las cosas que tú crees que no son tan buenas. Si naciste con un asma, si naciste con alguna dificultad, Él te formó en el vientre de tu madre. Y Él quiso que fuera así por un propósito. Porque Dios tiene propósitos. Si aún no me creen, miren Éxodo 4:11, perdón. Éxodo 4:11. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo, sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Sin palabras, no hay más nada que decir. El sufrimiento solo tiene sentido con relación a Dios. Solamente. Por eso hay que colocar a Dios en primer lugar, aún por encima de tu salud, de tu familia, de tu trabajo y de cualquier cosa que tú aprecies en esta vida. Porque si colocas otra cosa te vas a derrumbar cuando venga una situación difícil. La situación que puede que estés pasando, que vas a pasar, porque Jesús prometió que en el mundo tendríamos aflicción, solo tiene relación cuando confiamos que Él ha vencido el mundo y que Él por eso tiene un propósito a través de eso. Ese es el verdadero significado del Salmo 137:5 que leímos al comienzo. Encomienda al Señor tu camino y confía que el Señor va a cumplir su propósito en ti, aunque tú no lo entiendas. Porque sus pensamientos son mucho mayores a tus pensamientos y sus caminos mucho mayor a tu camino. En este caso, Dios manifestó sus obras con una sanidad física. Aunque, si seguimos leyendo el capítulo 9 de Juan, y lo invito a que lo lean porque tiene muchísimo, la historia cuenta que no todo fue color de rosa. Al hombre que fue sanado lo terminaron echando de la sinagoga, del lugar social, y aún perdió el apoyo de su propia familia. Muchas veces las obras de Dios no son como esperamos. Si no, miremos el ejemplo de Pablo, en un pasaje exactamente paralelo a este. 2 Corintios 2:7. 2 Corintios 12:7, perdón. 12:7. Dice así: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor. Hermanos, si a veces uno cree que uno no tiene casi fe, ¿usted cree que Pablo no tenía fe? Escribió Romanos, tenía la suficiente fe. 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí. Versículo 9, Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios tiene propósitos, aunque a veces no lo comprendamos. Las obras de Dios son más grandes que un simple milagro. Las obras de Dios van mucho más allá que un milagro. Yo escuchaba hace poquito la historia de una mujer que en serio nació ciega como este hombre, y cuenta la historia que el pastor estaba predicando acerca de Apocalipsis, y esta mujer se arrodilló y lloraba y decía: aleluya, aleluya, aleluya. Y le decían: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás tan emocionada? Y ella decía: porque cuando vea a Cristo, lo primero que verán mis ojos será mi Salvador. Aleluya.
Aleluya. Dios tiene propósitos, aunque a veces no lo entendamos. Vamos culminando con el verso 4. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. De este verso podemos decir también muchas cosas y yo diré dos. Lo primero, que probablemente cuando habla de día no se refiere a el día visible, aunque sería raro que se diera la sanidad a un ciego en la noche, porque cuando abriría sus ojos solo vería oscuridad. Tenía más sentido que fuera de día. Pero el punto aquí no habla de luz visible, sino del tiempo de vida. Y me llama la atención que Jesús utiliza una palabra, no dice yo tengo que hacer las obras de mi Padre, sino habla de nosotros. Y dice que mientras estemos vivos, tenemos la responsabilidad de vivir para Él y su reino. No importa la edad, porque mientras haya vida, hay esperanza. El jueves el hermano en el ayuno decía acerca de los ancianos, nosotros no estamos viejos, simplemente nos llegó la tarde. No están viejos, simplemente les llegó la tarde. Pero aún de tarde sigue siendo día. No importa si tú tienes 80 años, el Señor aún está cumpliendo su propósito en ti. No importa si tú tienes 7 años, el Señor cumple su propósito en ti. ¿Qué esperanza nos da esto para nuestros ancianos, para el ministerio infantil? Que el Señor está cumpliendo su propósito en una criaturita de 4 años que uno dice no tiene mucho razonamiento, pero aún allí el Señor está obrando. No importando qué situaciones enfrente o vaya a enfrentar esa personita. Segunda cosa que puedo decir de este versículo. Jesús tuvo un día glorioso de 3 años en que desarrolló su ministerio. Un día espectacular porque Él iba por las calles, sanaba enfermos, su misma sombra daba sanidad. Tan solo tocar el borde de su manto fue capaz de sanar a una persona. Pero llegaría una noche en que Jesús dejaría de sanar, iría a la cruz. Ya no removería el sufrimiento. Él mismo cargaría todo el sufrimiento que tú y yo jamás pudiésemos haber vivido. Él cargaría todas nuestras aflicciones. El dolor de un cáncer lo sufrió Jesús en la cruz. Y ahí sí podríamos decir, ¿quién pecó para que Jesús muriera en la cruz? ¿Quién pecó? Y la respuesta ahí es súper diferente. Yo pequé, tú pecaste, para que Jesús muriera en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Con su muerte, Jesús revelaría la obra más grande de Dios. Removería el pecado del mundo, destruiría el infierno, derrotaría a Satanás, nos daría vida nueva y vida en abundancia. Esa es una obra espectacular que tuvo Jesús, pero solo fue posible por medio de su sufrimiento. Jesús dejó de secar lágrimas de enfermos y necesitados y Él mismo lloró lágrimas de sangre. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Amén. Removería para siempre, siempre la muerte, y un día Él volverá para extinguir todo dolor, todo sufrimiento. Pero mientras estamos en el mundo, padeceremos sufrimiento. Pero confiemos, Él ha vencido el mundo. Amén. Gloria a Dios. Quiero terminar con 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16.
Hermano, lea esto con todo su corazón. De verdad es muy hermoso este pasaje. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, la corrupción, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción breve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Vemos el dolor, vemos el sufrimiento, pero no vemos los propósitos a veces. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eternas. Oremos. Señor, cuán dura es esta palabra a veces para nosotros. ¿Quién la podrá entender? Decían los discípulos. Pero Señor, asimismo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, tú conoces dónde hemos crecido, nuestra familia, y que muchas veces creímos que por pecados de nuestros padres nosotros estábamos pagando. Gracias porque nos haces conscientes que tenemos libertad en ti, completa. Porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero también gracias, porque esta mañana nos has hecho entender que tú obras a través del sufrimiento. Que tus obras son más grandes que un milagro, y claro que podemos orar por un milagro, porque tú nos demandas y nos exhortas eso. Debemos de orar, y nosotros oramos, Señor, por la vida de Boris, por la vida de Cruz Helena y por la vida de nuestros enfermos, creyendo que tú eres poderoso para sanar, pero también creyendo que pase lo que pase, tú tienes un propósito. Ayúdanos a enfrentar este año lleno de propósito y reconocer que solo en ti tenemos esperanza. Porque mientras sea de día, mientras haya vida, hay esperanza, hay una nueva oportunidad. Hermano, si puedes hablar al Señor en este momento. Yo no sé las situaciones que estás pasando. No sé qué sufrimientos estás pasando. Pero que en este momento tú puedas venir al Señor, levantar tus manos y decirle: Padre, aquí estoy. Aquí estoy. No importa que esté pasando, no importa que no entiende la situación, no importa las situaciones que van a venir, yo confío en ti y en que tú harás. Yo confío en que tu mano me sostendrá todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque estás aquí, sanando corazones, sanando vidas, sanando cuerpos. En este momento pido para que tu presencia toque nuestras vidas y la de nuestros hermanos, y que comprendamos que más allá de una emoción, es tu presencia la que se quiere manifestar en este lugar, la que se quiere manifestar en nuestras vidas. Toda honra y toda gloria es para ti. En Cristo Jesús. Amén. Levanto mis manos, aunque no te